Dios bendiga rica y abundantemente, mucho más todavía a todos en este glorioso espacio. El tiempo cual el Señor pues nos regala es don de Él para que nadie se gloríe. Un mensaje, un sermón, una prédica, cuán enseñanza, cuán exhortación. ¿Cómo es que puede recibir respuesta de Dios, su palabra, su lengua? ¿Cómo puede entender su lengua? ¿De dónde viene y cómo se manifiesta la lengua? ¿Cuántas se originan y cuáles radican en verdad para poder comprender las escrituras de la palabra misma del Señor? Porque por alguien o por algo surgió y fluyó. Entendemos que fue inspiración de Dios por el Espíritu Santo en el hombre, claro. Comprendemos al respeto de este miembro de carne, la lengua, pero un poco más allá. De Dios es la respuesta de la lengua. Me impacta muchísimo cómo es que Pablo, Saulo de Tarso, emite el comunicado, predica para con lo que vendría siendo a los griegos, corroborando, confirmando aquella palabra que manifestó Dios por medio de Salomón y el mismo Cristo Jesús en él cumplida. Tenemos desarrollo de este mensaje, Proverbios 16, vamos a enfatizar del 1 al 15. Proverbio 16, vamos a enfatizar del 1 al 25, perdón. Tenemos énfasis que edifica, 2, subtema. En el primero veremos 5 de los más grandes fundamentos que refuta toda respuesta que no vienen de Dios, Yahweh, Jehová. A la luz misma de su palabra, que la conocemos como la Biblia. Esto es sin aferrarte a una versión, traducción e impresión de ella, leyéndola, por supuesto, en cualquier lengua. Segundo subtema, 4 únicos medios conductores de respuesta de la lengua de Jehová, Dios Yahweh. 6 grandes principios bíblicos fundamentados en su palabra que manifiestan respuesta de su lengua. Idioma y o lenguaje. Y 3 cosas que si las practicas o las haces, tendrás respuesta directa de la lengua de Dios sin distorsión e interrupción. Vamos breve y directo a Proverbios 16. Antes que Eclesiastés, después de Salmos, Proverbios 16, capítulo 16. Damos gracias, Padre, por la revelación, la interpretación de esta tu palabra, la confirmación de ella, Dios. Gracias por traernos el entendimiento, Padre amado, porque solo tú pondrías esta tu palabra como respuesta por tu lengua, Señor. Gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, el Mesías, el Salvador, el Redentor. Y en tu nombre, Espíritu Santo, consuelo y sello fiel. Amén y amén. Enfócate en este término, esta palabra. ¿Cómo es que de Dios es la respuesta de la lengua? ¿Cómo es que usted ve hoy día las personas que hacen y deshacen? ¿Crees que están esperando la respuesta de Jehová, la respuesta de Dios, la respuesta de Yahweh? ¿Por qué mencionar tantas veces estos nombres? Para que alguien no haga teología de uno solo y mucho menos pues se aferre a entender que sea un solo nombre. Muchos nombres se dio Él y Él es Él, el gran yo soy. Así que hoy y en este momento, ¿cuántas lenguas? ¿Cuántos idiomas? ¿Cuántas formas y maneras de exponer, explicar, hablar, dirigirse, comunicarse hay? 200 y algo y una 300 y cuantas, de acuerdo a aquellos intelectuales que estudian la lingüística, de entender de manera o forma cómo se comunican dentro de una misma región o dentro de un mismo pueblo o país. ¿Cuántas lenguas se hablan? O Helgar, Lingo.
Así que puedes escuchar y entender de manifiesto, ya comprender por qué Salomón se refiere al respeto. Y el por qué. En el tiempo antiguo, en la torre de Babel, Dios dijo, descendamos y confundamos su lengua. ¿Por qué no habló de las lenguas? Porque una sola lengua tenían y se comunicaban. Y él lo dice clarísimo allí. Te voy a dar las citas bíblicas. Pero quiero que te enfoques en esta forma y o manera. ¿Puedes entender el lenguaje de Dios? ¿Entiendes la lengua del Señor? ¿Es una versión, traducción e impresión de Biblia? ¿Cuál lengua, dígase ser china, árabe, judía? ¿Crees que en verdad se define por ser una? Un lenguaje único que nos comunica a todos. Una sola lengua, un solo bautismo, un mismo espíritu. ¡Wow! Dios es Dios. Pero el hombre, adulterado por su concupiscencia y guiado, regido por el príncipe del siglo, te está unificando con un lenguaje único en el que te aparta de entender el lenguaje o la lengua de Jehová Dios. No puedes recibir su respuesta. No puedes entenderle cuando Él te habla, porque dice el mismo Dios manifestado por el mismo Jesús, que ellos hablan del mundo porque se entienden como cuando la torre de Babel, pero nosotros no nos comprende. Por esto es que dice la palabra de manera siguiente. Vámonos breve y directo a Proverbios capítulo 16, enfatizando del 1 al 25. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Léalo. ¿Por qué uno de los más sabios a nivel mundial, históricamente registrado, bíblicamente hablando, conforme a lo establecido de la palabra de Dios, por qué permitió que se conociese en su lengua, en su lenguaje, en su idioma, nosotros recibir proverbios? Proverbios. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Cuáles quiere ser que en este momento quieren hacer lo que le viene en gana? La ideología cual vará te está haciendo confundir en que eres único y pertenece a ti. Mas, sin embargo, si fuese así, ¿por qué necesitaría del otro los demás? Famosos de sus conglomerados o fans. Aquellos cuantos pastores, predicadores, maestros, apóstoles de sus ovejas. Pues para costear todo cuanto deba o tenga que ser. Pues por ende, ¿por qué piensas que desde tiempo antiguo el pueblo y todo lo que regían aquellos líderes, ministros, puestos por el Señor, procuraban antes? El pueblo iba donde ellos, jueces, reyes, pastores, profetas, a buscar respuesta del lenguaje, de la lengua de Jehová, porque ellos no entendían, no comprendían. Pero estos electos, elegidos, escogidos, comprendían, entendían, y ellos iban al Padre y buscaban respuesta de la lengua de Jehová. El pueblo ante los elegidos escogidos ante el Padre. Y se manifestaba el lenguaje, la lengua, y venían las respuestas. Pero ahora, ¿qué está pasando? Que las personas, lamentablemente, no están obteniendo respuesta por la misma causa de no entender y aún no querer, porque hubo una parte en el pueblo de cuando Coré que tuvo miedo y dijo, mejor habla tú, Moisés, con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es dura la palabra. No es que sea una palabra tan tosca, tan gruesa que usted no la pueda recibir, sino que si usted no está apto o no quiere, no dispone de apartarse del pecado, no va a querer oír respuesta de Jehová, respuesta de Dios. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y aún al impío para el día malo. Abominación es Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal.
Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él, o sea, contigo. Cuando delante de Dios tus pensamientos y tus caminos son agradables al Señor, hasta tus enemigos en paz lo mantiene Jehová para contigo. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Por eso es que ustedes ven que estas personas entienden, creer, saberlo todo y entender que porque tienen algún don o el llamado del Señor, pues de manera ya no esperan la respuesta de la lengua de Jehová, ya no esperan el conocer y entender el lenguaje, la manera, la forma como Él se comunica, el idioma mismo, sino que toman decisiones, ponen a este a cantar, ponen a aquel a predicar, ponen al que le da su gana, y más para cuanto le atrae y le acaparan pueblo, diezmos y ofrendas. Cierto que el lenguaje de Jehová es puro amor, y cuando hay amor no hay interés físico terrenal, concupiscional, o sea, de manera concupiscencia. ¿Bien? El corazón del hombre piensa en su camino, mas de Jehová endereza sus pasos. Ha alabado. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanza justas son de Jehová, obra suya todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey ya está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Podemos dejarlo ahí para así afirmar, conocer y entender un poco más en énfasis que edifica. Presta breve y mucha atención. Lenguaje, lengua, idioma, lo que tiene que ver con la lengua. Vamos a comprender su originalidad, su etimología, la radicación de ella, por qué o para qué. Y de manera por qué le ponen a este miembro que puede conocerse más de habla intelectual como lengüeta, más que lengua. Porque la lengua es lo que manifiesta la forma y o manera de comunicación, de expresarse, uno para con otro y otro para con uno. Pues así como surge y sale, fluye por el orificio o la boca, manifiesto por el diafragma, lo que tiene que ver con las cuerdas vocales, y salen las palabras, él habla. Entonces decimos lengua. Bien, vamos a entender más. Énfasis que edifica. Énfasis que edifica. Buscas respuestas, ¿verdad? Lo cual no sabes qué lengua te responderá. Sabe bien tú, científico, que buscando la manera de prolongar la vida y o no avejentar, ¿verdad? Y buscas respuesta de cosas que tú sabes que hay una deidad. Clínicos, médicos, doctores, profesionales conocen, saben que hay cosas que se salen de los parámetros fundamentales de sus conocimientos terrenales, de sus letras estudiadas. Mas sin embargo, proponen, disponen y hacen tanta cuanta las cosas en el decir, hacemos y vamos a hacer. Y hay muchas cosas que pasan que se les salen de la mano, porque Dios es quien da la respuesta. Dios es quien da la palabra misma cual se debe escuchar, oír. La verdad es que todos tenemos al menos una propuesta, disposición, promesa, parecer. ¿Cuántos son los placeres, deseos, anhelos, sentimientos, necesidades, emociones que manifestamos por medio de la lengua, idioma y o lenguaje? Mucho, mucho. En el país, pueblo o nación donde habitamos y queremos respuesta de la lengua de alguien o algo, no lo ignoremos. Todos anhelamos, queremos, deseamos y buscamos respuesta de algo o de alguien. Pues por ende, ¿por qué hasta hoy día no se encuentra la solución definitiva a esto o aquello? Si cuando esté establecido que por el lenguaje de Jehová Dios está acá, muchas de las cosas cual se ignoran y se obvian.
Por lo que decidí profundizar e investigar sobre los términos y o palabras, respuesta, lengua y lenguaje. Así que, sin embargo, de Dios es la respuesta de la lengua. Para entender la lengua de Jehová Dios Yahweh y recibir su respuesta, inmediatamente iniciamos con el término respuesta, palabra que reconoce en el latín su origen etimológico, lo cual está integrada por re, que indica repetición, y por responderé, con el significado de ofrecer o prometer, o sea, retrocede, repite a prometer u ofrecer. Por lo tanto, podemos decir que una respuesta es lo que le sucede a un estímulo, a una oferta o pregunta, y estas pueden ser positivas, negativas o dudosas. Proseguimos con la palabra lengua, término que viene del latín lingua, que designa el órgano con el que comemos y hablamos, o sea, que lo designa. No quiere decir que sea con exactitud eso, sino que lo designa. Con lo que comemos y hablamos. De ahí que la denominación de lengua haya pasado a denominar el idioma. Este fenómeno de desplazamiento por asociación se llama metonimia, por lo que el latín lingua se asocia estrechamente al verbo lingere, que quiere decir lamer. Así que lengua es un conjunto u orden de palabra o sonido organizado y articulado por un órgano o varios del cuerpo que comunica y lleva el conocer de algo o una cosa, sea física y espiritual, en el que se le denomina o llamamos idioma. Más bien, forma o manera de hablar. Este se hace por medio y a través del órgano del cuerpo, la boca. Finalizamos con el término lenguaje, vocablo que procede del provenzal, un dialecto del occitano, lenguaje, lengua romance, hablada desde la Edad Media en el sur de Francia y regiones aledañas. Lenguaje, a su vez, deriva del latín lingua, significando lengua. Lenguaje cuya forma más antigua era dingua, más el sufijo de acción age, lingua, se relaciona también con ligere, significando lamer, por lo que lenguaje es un sustantivo masculino, término que hace referencia a un conjunto, grupo o variedad de sonidos articulados o que el humano manifiesta lo que siente o piensa. Sistema de comunicación de tipo verbal y escrito característico de la comunidad humana. La manera o el modo de expresar, modo y estilo de hablar y escribir la persona en particular. También la facultad o capacidad de hablar. Por otro lado, conjunto de reglas o simbología que permiten la comunicación con el ordenador basado en sistema o la tecnología. Primer subtema. Es breve y de inmediato. 5 de los más grandes fundamentos que refuta toda respuesta que no viene de Dios Yahweh, Jehová, a la luz misma de su palabra, que la conocemos como la Biblia. Esto sin aferrarte a una versión, traducción e impresión de ella, leyéndola, por supuesto, en cualquier lengua. ¿Sabes por qué? Para que no haya manera o forma de confundirte. Porque si bien tú desconoces algo, entonces está desinformado. Y pues no va a prevalecer y perece, porque por falta de conocimiento perece la iglesia, perece el pueblo del Señor. Y una vez alguien le enseña algo cual nunca en su vida lo había entendido de esa manera o lo hubiera sabido de que es así, entonces vienen los cambios. Pues por ende, cuando estudias un lenguaje, una lengua o un idioma, cambian muchas cosas en tu vida. Así igual, cuando entendemos creer que sea esta o cual versión, traducción o impresión. Por ende, no es bueno aferrarse, sino que sea la lengua misma de Jehová el que se comunique con nosotros. Y aquí tenemos
esto para meditarlo. Primer fundamento de los más grandes que refuta todas respuestas que no vienen de Jehová Dios. Para que no sean igual a ellos, dijo Dios, descendamos y confundamos su lengua. Génesis 11 del 1 al 9. Tiene que comprender y entender de qué manera o cómo fue manifiesto en aquel animal, aquella bestia del campo, que era más astuta que todas las demás, que el mismo Dios lo dijo. ¿Cómo pudo hablarle a Eva? ¿Cómo? Me explico. Entonces, surge el por qué en la Torre de Babel confirma que si lo lees, vámonos al Génesis, breve. Génesis, breve. Capítulo 11. Génesis 11, del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabras. ¿Viste? ¿Escuchaste? Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Fueron al oriente, no importa lo lejos. Dios se comunica con su propia lengua. Y una y sola, única lengua. Un lenguaje de amor. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Visteis todo lo que están proponiendo y disponiendo ellos? Así mismo está sucediendo ahora. ¿Qué tiempo tardó para Dios hacer estas cosas en aquel tiempo? ¿Usted lo conoce exactamente? ¿Qué tiempo está tardando para Cristo venir por su iglesia, su pueblo? ¿Lo conoce con exactitud? Nadie más que Él mismo, Padre, y Él, Cristo amado, su Espíritu. ¿Qué nos da la convicción, la esperanza de que sí va a venir? Entonces, no importa cuánto se proponga, cuánto se disponga, cuánto se anhele, se desee y se quiera. Lo que conviene es que al fin de todo, Dios es quien da la respuesta de su lengua. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Recuerden que Dios es Dios y lo ve todo. Si Él descendió de manera que por medio a algo o alguien lo hizo, ¿verdad? Un viento, tempestad, agua, fuego o una misma persona. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua. Ay, Dios mío. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. ¿De qué está hablando Dios? ¿A qué se refiere Jehová? Segundo, quien da perspicacia, es decir, entendimiento, y o a través de, para que se pueda ver, oír o hablar las cosas, es Jehová Dios Yahweh. O sea, quien te da perspicacia, quien te da la capacidad, quien te da el medio de para comunicación por medio a, que tú puedas, es decir, por medio de la boca, hablar, por medio de los ojos, ver, por medio del oído, oír. ¿Quién da esta potestad sino Jehová Dios Yahweh? Para el entendimiento, para la forma de comunicación, los dones. Éxodo 4 del 11 al 16 te lo confirma. Tercero, ¿qué seguridad tienes de qué pasará mañana? Por lo que nos conviene decir, si Dios quiere, haremos, o si Dios lo permite. ¿Qué te da seguridad de que tiene el control de lo que mañana pasará? No, tú lo que tienes es una percepción. Tú lo que tienes es una cierta convicción. A lo mejor una esperanza de que mañana será mejor o se cumplirá lo que tú dijiste que vas a hacer. Pero ¿cuál está lleno la palabra? En Santiago capítulo 4 del 13 al 17. No es la lengua un miembro de fuego.
No es un organigrama el mundo, un sistema. Pues es un miembro dentro de, es decir, es un idioma, es un lenguaje, es una forma de comunicación y le está unificando para desplazarte. Y tratarán de engañar hasta los escogidos. Pues entonces, si tú puedes refrenarla, refrénala. ¿Ves que se te dará imposible? Y refiriéndose a esto, ¡ay, alabado sea el Señor! Lee Santiago capítulo 4, del 13 al 17. Hebreos 6, del 1 al 6. Primera de Corintios 16, del 5 al 12. Te confirmo y te avala pues esto. No podemos decir, no nos corresponde a nosotros creer porque el futuro nadie lo tiene seguro, sino aquello que en Cristo Jesús están esperando la venida, resistiendo el lenguaje del mal, recibiendo respuesta de la lengua de Jehová. Ahí te lo dice. Cuarto, porque el evangelio que Cristo mismo dejó que se predicase, este mismo es el cual, si no se predica aún en todo el mundo, el fin no vendrá todavía, porque nada habló sin que su Padre se lo permitiera. Esto confirma que de Él es la respuesta del habla, idioma o lengua. ¿Cómo nos comunica Dios a todos los creyentes? ¿Cómo nos comunica Dios mismo a todos que creemos que Cristo es el Salvador, el Mesías? Por eso es que ven que en tanto término menciono en una misma sola palabra. Jesús, el Cristo, el Mesías, el enviado, el ungido, el unigénito. Entonces esto confirma que Él mismo lo dijo. Nada hablo sin que reciba yo respuesta de la lengua, del idioma, de la forma y la manera como el Padre se comunica conmigo, como Él dice, como Él habla. Ahí esta cita bíblica te lo dice. Juan capítulo 12, del 44 al 50. Juan capítulo 7, del 10 al 18. Mateo capítulo 24, del 3 al 14. Quinto y último de los más grandes fundamentos que refuta toda respuesta que no vienen de Jehová Dios Yahweh. Del hombre son las propuestas y disposiciones del corazón, pero al final de todo, Dios es quien es el que da la respuesta de todas las cosas. Proverbios 16 del 1 al 9, Proverbios capítulo 20 del 24 al 30. Entiendo, comprendo y estoy seguro que estás esperando respuesta del Señor. Si 100 personas van a congregarse, te aseguro que al menos hay 30 de ellas que buscan respuesta de la lengua, del idioma, de la forma y la manera como Dios se comunica con su pueblo, con su iglesia. Pero hay 70 que buscan la manera del lenguaje lamentablemente diabólico, porque le seduce, le engaña y le lleva a hacer cuanta concupiscencia en su alma misma desea y anhela. Bien, ok. Segundo subtema, 4 únicos medios conductores de respuesta de la lengua de Jehová, Dios Yahweh. 6 grandes principios bíblicos fundamentados en su palabra que manifiestan respuesta de su lengua, idioma y el lenguaje. Y 3 cosas que si las practicas o las haces, tendrás respuesta directa de la lengua de Dios sin distorsión e interrupción. Primero, los 4 únicos medios conductores de respuesta de la lengua de Jehová Dios. Primer medio conductor, su amor, su lenguaje y lenguaje de amor, que es el mismo Dios, el Padre eterno. Se comunicó de sí mismo, por sí mismo, de lo que es de sí mismo, Cristo Jesús para con nosotros. Y al principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y qué es el verbo? Lo que se habla, lo que se dice. ¿Qué es el verbo? Lo que indica acción y hecho. ¿Qué es el verbo? Entonces manifiesta aquel Hijo mismo, Cristo el Salvador, por medio de su lenguaje y comunicación, en amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque cerca de ti está la palabra, el evangelio de Cristo Jesús. Y el mismo Pablo lo confirmó en los romanos, o a los romanos.
Que si con tus labios profesase, declarase que Cristo Jesús fue levantado de entre los muertos. ¿Qué quiere decir? Un lenguaje, una forma, una manera que debemos adoptar, adquirir, adaptar. Debemos nosotros hablar conforme al mismo lenguaje, idioma y lengua de Jehová, Dios, Yahweh, para podernos entender. Por eso es que los matrimonios en su gran mayoría de los casos no se entienden, porque uno está hablando en un lenguaje, el otro en otro lenguaje. En una lengua, el hermano, la hermana, y no se entienden. Segundo, Jesús, el Mesías, el Cristo, el verbo que era con Dios desde el principio, ya que uno es con el Padre, es decir, ya que Él era uno solo con el Padre. El Padre y Él eran uno solo, unificado, ¿verdad? Tercero, su Espíritu Santo, el Consolador y sello fiel, ya que es igual a Jesús y con Él, Padre mismo, uno solo son. Y Cristo lo confirma y lo avala. Yo te voy a dar las citas bíblicas al final, porque el Padre y yo una sola cosa somos. Y el Espíritu Santo es igual que yo, estará con vosotros todos los días de su vida. Cuarto medio conductor de respuesta de la lengua de Dios, su palabra, porque estas son espíritus y a la vez vida eterna y verdad. Así confirma porque Jesús es la vida eterna, también la verdad. La palabra misma, Dios dice, habla, aclara, confirma por el mismo Cristo que sus palabras son vida. Dice Pablo, sus palabras son verdad, y Jesús lo dice. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy la vida, la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, una misma cosa son, porque el mismo Dios confirmó y avaló que sus palabras son espíritu. Porque es verdad. Entonces, esto indica que estos cuatro medios conductores para recibir respuesta de Jehová Dios son verdaderos. Primera de Juan capítulo 4 es donde confirma, vale, y notifica todo cuanto te he dicho. Juan capítulo 14. Juan capítulo 1 del 1 al 5. Juan capítulo 17 del 14 al 17. Y Sofonías 3 del 8 al 9, donde confirma desde tiempo antiguo por revelación que Dios cambiaría la lengua que había mala por su lengua de amor. Su lenguaje de amor. Si no, busque el mensaje que tenemos allí. Bendito sea el Señor, Dios de los cielos. Segundo punto. Los 6 grandes principios bíblicos fundamentados en la palabra de Jehová Dios Yahweh, que manifiestan respuesta de su lengua, idioma y o lenguaje. O sea, tenemos 6 de los más grandes principios. Hay muchos principios bíblicos fundamentados en la palabra de Jehová. Pero en esta ocasión te traigo 6 de los más grandes principios fundamentados de acuerdo, sale de su lenguaje, de su forma de él comunicarse. Ya sea que usted lo esté leyendo en arameo, en griego, en hebreo, ya sea que de manifiesto estés mucho más cerca de los manuscritos, escrito, los papiros, mejor todavía. Esto es para que no nos aferremos a una traducción, versión e impresión de Biblia, sino que nos apeguemos a la misma palabra de Jehová Dios Yahweh. Primer gran principio bíblico fundamentado en la palabra de Dios que manifiesta respuesta de su lengua. ¿Cómo se manifiesta la respuesta de Dios? ¿Cómo adquirir respuesta de Dios? ¿Cómo entender su lenguaje? ¿Cómo saber que Él es que está hablando? Porque no queremos ser engañados por el profeta, por el evangelista, por el maestro, por el apóstol, por el hermano, por el congregado. No queremos ser engañados, distorsionados. No queremos ser obstruidos, confundidos. Queremos recibir respuesta tuya, Jehová Dios, Yahweh. Entonces, estos son los principios bíblicos fundamentados. Primero, el Espíritu Santo habla por ti. No tienes que preocuparte, formular y o turbarte, por lo que responderás. Al final te daré las citas bíblicas que lo confirman y lo avalan con exactitud. Porque dice Jesús, no deben preocuparse por lo que deben hablar, por lo que tienen que decir. Porque la respuesta de aquello que está formulándose dentro de ti. ¿Y qué le voy a decir al rey? No te preocupes, el Señor está poniendo la respuesta porque es su lengua cual te está hablando y entonces tú la dirás. Acuérdense
que no nos debemos preocupar, porque el Espíritu Santo nos traería a memoria en aquella misma hora lo que tenemos que decir. Otras citas más. Ahí está. Ahí está. Segundo principio. Recibiremos memoria de todo lo que Jesús dijo e hizo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué afanarse? Si la palabra lo establece, ¿por qué no enseñamos estas cosas para que la gente deje de estarse enfermando? Cánceres están llegando por causa de la preocupación, turbación y el afán. Le descontrola el corazón y eso se manifiesta en algún que otro lugar de órgano del cuerpo. ¡Wow! Hay personas que canalizan, que llevan todo en el estómago solo por pensar. Hasta los cabellos se le caen porque los científicos terrenales, por el don que Dios le dio, lo dicen. Entonces, ¿por qué afanarse? ¿Por qué? Si el Espíritu Santo me va a traer a memoria, ¿cuál es la chelcha? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el oprobio que hay? Padre Celestial. Tercer principio. El mismo Espíritu Santo gime por ti con dolor indecible, ya que no sabemos qué nos conviene y qué respuesta debemos oír. Y hay momentos que te llegan al que tú no sabes qué respuesta escuchar de tanta que te están diciendo, de tantas personas que te están hablando, y ya tú no sabes en qué o en quién creer. Pero no te preocupes, que el Espíritu Santo gime por ti con dolor indecible. Gime por ti. Usted sabe lo que es gemir. Tenemos un mensaje que habla respecto de esto también igual. O sea, deja que el Espíritu de Dios fluya para que esa lengua de Jehová fluya en ti. Sí, se manifiesta en el nombre de Jesús. Cuarto, tendremos enseñanza de todo tal como Dios lo enseñó por medio a Jesús. Quinto, ayuda a proponer y disponer de nuestro corazón a Dios lo que es bueno, teniendo paz que sobrepasa todo pensamiento por el mismo Espíritu, ya que para esto lo pidió Jesús al Padre, y así es con nosotros. O sea, estará con nosotros todos los días de nuestra vida. ¡Wow! Sexto, gran principio bíblico fundamentado en la palabra de Dios, que manifiesta respuesta de su lengua, idioma y o lenguaje, a llevar buenas nuevas a los pueblos, naciones, países, sin importar la lengua que se hable. Es decir, a hablar de parte de Dios la respuesta de su lengua, su Espíritu Santo, que es en mí, no de manera o de forma como se tergiversa por un bendito lenguaje o una sola lengua. No. Es la lengua de Dios que nos comunica, su lenguaje de amor, su palabra nos unifica por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Tiene que leer y meditar. Segunda de Samuel capítulo 23 del 1 al 7. Oigan, no se preocupe, le dijo a Samuel. Tú serás mi boca, yo pondré mi palabra. Es decir, mi respuesta, la respuesta de mi lengua, tú recibirás y así la harás. Tú la vas a hablar. Juan capítulo 14 del 15 al 31. Romanos capítulo 8 del 18 al 27. Isaías 6:1 del 1 al 3. Lucas 4 del 16 al 18. Lucas 12 del 11 al 12. Marcos 13 del 9 al 11. Te confirma y te avala pues estos 6 principios bíblicos fundamentados en la palabra de Dios, Yahweh. Estos son 6 de los más grandes principios fundamentados en el lenguaje, la comunicación, el idioma, la manera y o forma como Dios habla su lengua para con su pueblo, iglesia, país, nación. No es una denominación de hombre, lingo, helgar. No. Es el lenguaje de amor. La lengua de Jehová Dios. Tercero y último punto. Las 3 cosas que si las practicas o las haces, tendrás respuesta directa de la lengua de Jehová, Dios Yahweh, sin distorsión e interrupción. Primera, arrepentirte de todas las cosas malas.
Segunda, convertirte a Cristo Jesús. Porque estamos para con el tiempo de hoy, no estamos para con el tiempo de ayer. Y el de mañana, recuerde, usted puede proponer y disponer, pero usted no tiene dominio, usted no tiene control de lo que va a pasar mañana. Pues esto te hace sentir y comprender que necesitas respuesta ya de lo que ha de venir y suceder. Por eso es que hoy existe la agorería, la hechicería, la brujería, la adivinación, manifiesto por los agoreros, algunos que otros teólogos, científicos, astrología, historiadores. No son cosas que le digo yo, léelo en la palabra para que te dé cuenta. ¿Visteis en algún momento cómo es que el mismo Balaam por Balac, pues es buscado para que maldijese el pueblo de Israel en Números? El libro de Números, ahí está. 22, 20, 23, 21, todo los encuentra allí manifiesto en el que Dios puso a la burra a hablar. Puso la respuesta de lo que le estaba preguntando Balaam. Pero él iba dispuesto a hacer lo que se le estaba pidiendo. Y a fin de cuentas, todo fue cambiado. Y en vez de maldecir, comenzó a bendecir. Y Balac se enfureció con él. Y le dijo, no te contacté yo para esto y para aquello y para lo otro para que maldijese. Y él consintió en decir, no, es que a Jehová Dios, su pueblo, nadie lo maldice. Vaya, la respuesta de la lengua es de Jehová, no de nosotros. Tercera, sacar lo precioso y lo valioso de lo vil y menesteroso. Jeremías 15, del 15 al 21, Éxodo 4, del 11 al 16, Ezequiel 37, del 13 al 10, del 10 al 13, perdón. Mateo 8, del 8 al 9, Isaías 43, del 11 al 13. Veamos breve para finalizar y concluir con este mensaje. Veamos a Isaías 43. Isaías 43, del 11 al 13. Nos dice acá, yo soy Jehová y fuera de mí no hay salvador. Yo mismo he anunciado y he salvado y he hecho que sea oído cuando no había entre ustedes Dios extraño. De modo que ustedes son mis testigos. Es la expresión de Jehová. Y yo soy Dios. Además, todo el tiempo yo soy el mismo. Y no hay nadie que efectúe liberación de mi propia mano. Me pondré activo. ¿Y quién me volverá atrás? ¿Quién lo volverá atrás? Como decir, el único que nos da la respuesta de todas las cosas que no entendemos es Dios. Porque desde el principio y antes que el hombre, antes que la creación misma, la humanidad, fuese distorsionada por un lenguaje maligno, ya Dios hablaba. Porque recuerden cuando Adán, apodado el primer nombre, él escuchaba a Jehová muy dentro de sí mismo. Luego que pecó, que cometió el error, lo oía afuera, pero no entendía su lengua después que había acontecido y sucedido el problema. Así que en este momento damos gracias al Señor, porque sabemos que está recibiendo respuesta de la lengua de Jehová Dios, Yahweh. Ponte sobre tus pies, demos gracias al Señor, porque se está comunicando con tu corazón. Tu alma, mente, tu corazón está gimiendo, está deseando, está anhelando querer entender respuesta de Dios. Está buscando respuesta de Dios. No entiende el Helgar, no entiende el lingo, no entiendes la lengua, no entiendes el idioma, pero comprendo que Dios te da el entendimiento por su lenguaje de amor.
Que en este momento no importa cuán país, pueblo, nación, la lengua que se hable allí, el idioma en el entonces. El Señor está comunicando con su Espíritu Santo que te da libertad, sanidad, bendición. Que hace en ti fortaleza, entendimiento, sabiduría. Conocedor de las cosas buenas. Que resista las malas y que persista en el día a día en lo justo y verdadero. En este momento, ¿cuán es aquel que creía haber estado descarrilado, apartado? ¿Ya recibiste la respuesta de la lengua de Jehová, el por qué sientes inquietud, ese deseo, ese anhelo intenso de lo más profundo de tu alma, de tu corazón, cual quería entender y comprender? Pues el mismo Dios te está hablando en un idioma que solo únicamente nosotros podemos entender. Recuerda la manifestación de hablar en lengua cuando Pablo dijo, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Solo Dios le entiende. Por ende Dios dio un don para interpretarla. Que era mejor hablar una lengua que todo el mundo pudiera entender en el mensaje. Y no 10,000 en una lengua que nadie entendiera nada. Entonces, por ende, puedes hablar en lengua cuantas veces desees, anhela, pero para contigo y para con el Señor, o para con manifiesto de testimonio a los no creyentes, y aún para edificar el pueblo, pero con interpretación. Ya entendiste que tú no estabas mal, ya revisiste, ya, dice el Señor, recibiste la respuesta de la lengua del gran yo soy. Profesa ahora mismo, profesa con tus labios, dile: Señor, he creído, he confiado, he recibido respuesta de tu lengua. Gracias por el entendimiento, Jehová Dios. Gracias, Señor, por tu lenguaje de amor. Alabado sea tu nombre, gran yo soy, que has aceptado y has recibido aquellos que han profesado a tu Hijo amado como Señor y único Salvador. Lo has inscrito en el libro de la vida. Gracias. Sí, toca fuertemente el aparato electrónico. Lo que se encuentran allí, cuán es Egipto, cuán es China, Rusia, Japón, Estados Unidos, Dinamarca, Panamá, Colombia, Ecuador, el mismo Rusia. No importando cuán idioma, cuán lengua se hable, sé que el Espíritu de Dios trae a comunicación, trae el entendimiento, porque el lenguaje de amor, la lengua de Jehová, Dios, Yahweh, te está dando el entendimiento, te está dando perspicacia, te está dando confirmación, revelación, que el mensaje te está dando la respuesta que tanto buscaste y anhelaste. Pues por ende, en este momento recíbela en el nombre de Jesús, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Recuerda que medos, persas, se encontraban allí, griegos, se encontraban allí, judío, arameo, cada uno hablando helga, lingo, lenguas, idiomas diferentes. Mas sin embargo, cuando el Espíritu de Dios fluyó con lengua y fuego, comenzaron a entenderse uno a otro, porque la respuesta que ellos estaban buscando descendió como lengua de fuego por el Espíritu Santo de Dios. Y así vino la respuesta de la lengua del gran yo soy, y comenzaron a hacer las cosas si Dios quería, si Dios lo permitía. Gracias, Señor, porque donde está tu Espíritu hay libertad. Desciende con fuego. Amén y amén. Deja que el Espíritu de Dios te siga ministrando.